Hola, buenos días. Soy Nick Morel de Audio Video Export. Es absolutamente un placer de bienvenir a todos nuestros asistentes hoy día a nuestro webinar que no hemos hecho para TechLogix en un ratito. Tenemos con nosotros el señor Cameron Smith, uno de los principales en TechLogix y un muy buen amigo personal. Estamos bien agradecidos que él se ha tomado su tiempo con nosotros hoy día. Aunque él no habla ni se entiende el español, él está aquí para soporte de mí personalmente. Por si acaso tenemos una pregunta que yo no sé y él puede contestar obviamente mucho mejor que yo. Cameron, do you want to give a quick hello? Hello, everyone. I appreciate you asking me to attend today. Bueno, muchísimas gracias. Thank you, Cameron. Y bueno, un poquito de qué vamos a revisar. Obviamente, cable fibra óptica es una de las partes bien importantes. Si no están vendiendo fibra hoy en día, estás perdiendo oportunidades, no solamente en ventas hoy en día, pero también en el conocimiento para el futuro. Lo que estamos encontrando es que, y vamos a hablar un poquito más profundamente sobre ese tema en unos minutos, pero hoy en día el cobre, estamos llegando al límite del cobre, punto. Por ejemplo, HDMI, 18 gigabits cada segundo en tamaños cortos, no hay ningún problema, pero más y más banda de ancha está consumido por video en particular y no hay manera de transportar eso a través de cobre mayor de unos 5 metros en realidad. Entonces, tenemos muy buenas oportunidades con no solamente cable fibra óptica, pero también los electrónicos que conecta a cable fibra óptica. Tenemos con TechLogix ambos cables, fibra óptica, HDMI, que tienen fibra óptica embutido adentro, y también los electrónicos que se conectan en ambos lados. Entonces, vamos a discutir un poquito de eso hoy día y cuáles son las tendencias a nivel comercial. Entonces, cualquier pregunta que tienen, por favor, hay una ventanilla de preguntas. Nuevamente, bienvenido a todos. Estamos grabando esto y vamos a ponerlo en nuestra página YouTube en caso que ustedes quieran revisarlo de nuevo o compartirlo con uno de sus clientes o uno de sus empleados. Toma en cuenta que sí hay algunos precios sugeridos de dealer aquí, que normalmente no lo ponemos, pero para darte un ejemplo, toma en cuenta que esos precios no son fijos, se puede cambiar en cualquier momento, por mejor, por peor. Estamos combatiendo inflación aquí del dólar por todo el dinero que se ha pasado recién y también algunos costos que se ha incrementado por razones de flete, etcétera. Entonces no toma los precios que se encuentran aquí de ley. Gracias nuevamente y comencemos. ¿Cuál es la oportunidad? En unos años atrás, en realidad, streaming no se ha, siempre ha existido, especialmente con Netflix, para darte un ejemplo, pero lo que estamos encontrando aquí en los Estados Unidos es que la cantidad de personas que están cancelando los servicios de televisión, no de internet, pero de televisión, que sea por DirecTV, satélite, por ejemplo, o cajas de cable. Aquí también tenemos una tercera opción, por ejemplo, con AT&T, se envía televisión a través del cable fibra óptica, pero es como una diferente línea en el bill mensual. Entonces hay el servicio de internet, pero también hay otro para servicio de televisión y más personas, yo soy una de esas personas, hemos cancelado el servicio de televisión. Yo estaba pagando aquí hace unos 6 meses atrás eh, unos 70 y pico dólares por solamente internet y unos 60 dólares más por una cantidad de canales de televisión, unos 30, 40, 50, algo así, para televisión en vivo. Para mí, yo cancelé porque estaba pagando por canales de televisión, honestamente, que no estaba viendo y lo cambié nuevamente para mí personalmente a Disney, a Netflix y a HBO. Y listo, con eso yo tengo casi todo lo que yo quiero. Sling, yo estoy usando Sling. Obviamente, todos esos servicios se cambian basado su geografía, pero estamos encontrando nuevamente que más y más personas están cortando el cable, como decimos en inglés. They're cutting the cord. Y aquí eso es el punto.
que más y más demanda se encuentra no en televisión, pero en servicios de streaming. Y eso es la tendencia. AV a través de IP están migrando a la estabilidad de fibra dependiente en la banda de ancha nuevamente, la cantidad de entradas y salidas, etcétera. Entonces, eso es otra cosa. Tenemos varios diferentes dependiente en la aplicación. Se nota que aquí tenemos un ejemplo de Crestron. Tenemos nosotros, no con Crestron, pero tenemos nosotros con AMX, con Just Add Power, con Geffen, con Kramer. Tenemos 4 diferentes soluciones de video a través de IP. No voy a revisar eso profundamente porque eso es una clase bien profundo. Nuestro eh, eh, sugerencia es comunicar con nosotros de la aplicación y el presupuesto. Hay algunas aplicaciones que podemos sugerir, por ejemplo, el AMX y otros que preferimos el de Just Add Power, pero tenemos diferentes opciones basado en el presupuesto y la necesidad. Tomen eso en cuenta. También lo que hemos encontrado es el precio de cobre. Cobre en realidad han incrementado el costo y nuevamente parte de eso es inflación del dólar y también costos de flete. La gran mayoría de cobre está fabricado fuera de los Estados Unidos, en Asia, y tiene que importarlo. Hay algunos que está fabricado aquí, pero todavía tiene que importar el cobre, en la materia principal. Se nota aquí que el costo de, porque eso es una de los misconceptions que se encuentra en nuestra industria, que no queremos usar cable fibra óptica porque es muy costoso comparado a cobre. Bueno, nuevamente, esto es la realidad. No enfocamos tanto en categoría 6A, no se lo encuentra mucho en la industria, y categoría 7 y 8 peor todavía. Lo que se encuentra más que nada es categoría 5, pero más que nada categoría 6. Si quieres algo categoría, disculpa, 10G, 10 gigabits cada segundo, promedio estamos recomendando categoría 6A, augmented. Normalmente lo vendemos a través de Structure Cable Products, pero y lo tenemos, categoría 5, 6 y 6A a través de en cobre con Structure Cable Products, pero se nota aquí que Duplex Single Mode, que entre él y el Duplex Multimode, esos son los dos go-to. No estamos hablando de un incremento demasiado. Lo que se encuentra más que nada son los electrónicos en cada lado. Entonces, a 3 centavos promedio, 2 a 3 centavos de diferencia cada pieza, no se va a romper el presupuesto. Normalmente lo que es el defining factor es son los electrónicos en cada lado. Aunque el single mode se nota aquí que es un poquito menos costoso del multimode, y eso es por varias razones que voy a explicar en un segundito. La diferencia fundamental aquí es que los electrónicos para el single mode es mucho más costoso que el multimode. El single mode es más banda de ancha, aunque el cable es menos grueso, más finito. Pero los electrónicos de single mode son más costosos. Entonces toma eso en cuenta también. Ahora, la oportunidad que estamos enviando nuevamente, promedio 1080p video, estamos viendo que cables HDMI de 10 gigabits cada segundo, suficiente. Con el advento de 4K, el estándar se subió a 18 gigabits cada segundo, pero toma en cuenta, yo tengo un excelente data rate chart que puedo enseñar en un segundito sobre las diferencias entre, ¿sabes qué? Déjame enseñártelo ahora. Aquí tenemos un data rate chart por Meridio. Meridio es un estándar, una empresa de pruebas. Y se nota aquí que a 1080p, 444, 8 bits, estamos hablando de solamente 9 gigabits cada segundo. A 10 a 12 bits, esto estamos hablando de la cantidad de colores que se encuentra con HDR, estamos hablando de 18 gigabits cada segundo. No hay ningún problema, 1080. Al tener 4K
aquí tenemos el 4K, dependiente en no solamente la cantidad de imágenes cada segundo, entre 24 a 30, 48 a 60, 100 a 120. Aquí tenemos la diferencia entre 3840 por 2160 y un poquito mayor, 4096. Se nota que aquí estamos llegando a hasta 48 gigabits cada segundo. 4K, ni hemos tocado 8K, resoluciones 8K. Normalmente lo que estamos hablando a 18 gigabits cada segundo, estamos hablando de 4K, 30 imágenes cada segundo, 444, 10 con high dynamic range a 18. Si tenemos resoluciones, no resoluciones, imágenes mayores, mira, 100 a 120, estamos hablando de deportes o videojuegos como Xbox y PlayStation, ahora estamos ni a 8K, 48 gigabits cada segundo. Es inmensamente grande. Ahora, en 8K, igual. Y hay algunos que todavía no han medido. Entonces, bien importante que tomamos en cuenta que 8K, 4K no es tan rápido como como el 1080. 1080 fue 1080, había muy pocas opciones, pero con 4K tenemos no solamente la resolución, pero también la cantidad de imágenes cada segundo, la profundidad de colores, 444, 422, 420, 400, etcétera. Y también High Dynamic Range o sin High Dynamic Range. Y cada de eso se incrementa la cantidad de data, la banda de ancha que es necesario dentro de ese cable. Con cable fibra óptica, en teoría, y aquí estamos hablando, bueno, lo hablamos en un segundo, pero la teoría, estamos hablando de 40 petabits cada segundo, que es inmensamente grande, inmensamente la banda de ancha. Entonces, el límite en este caso, con estos tipos de cables, no es el cable fibra óptica, sino los electrónicos. Y hablamos un poquito más de eso en un segundito. Cuando estamos, para entender mejor la demanda de la banda de ancha que está consumido en una red, low bandwidth devices, estamos hablando de un teléfono, un sistema de control, audio promedio, audio hasta alta calidad, no consume mayor banda de ancha. Pero si estamos hablando de Spotify, por ejemplo, que es casi nada. General Web Enabled Devices, estamos hablando, por ejemplo, un Nest o un sistema de control que no estamos consumiendo una gran, no necesitamos demasiada información. Es un poquito de información y se lo aguanta por un ratito. Poquito mediano en cuanto al consumo de la banda de ancha, estamos hablando de cámaras de seguridad, por ejemplo, videoporteros, una llamada por WhatsApp de video, para darte otros tipos de ejemplos. Esto, lo que estamos haciendo hoy en día, un videoconferencia con video, es moderado, no demasiado, no mucho, pero tampoco poco. Alta banda, estamos hablando ahora video streaming de alta calidad. Um, 1080 se nota que estamos hablando de alrededor y eso también se depende en el codec, el video codec que estás usando. Por ejemplo, 4K con Netflix es diferente que 4K con HBO, muy diferente, que es diferente que 4K con Peacock o u otros diferentes servicios de streaming. Entonces, toma en cuenta. Y obviamente la mayor es 8K. Cameron, one of the questions that I had thought of after we were leaving, and I know that it's existing here, have you, in your experience, dealt or heard of any of these ISPs as we go into more and more streaming devices, removing or increasing their data caps? Because as we go into 8K video at 60 megabits a second, we are looking at, even if our bandwidth covers it, we are looking at getting to our data caps fairly soon. Oh, yeah. Yeah. In fact, most telecom providers and ISP providers want to migrate to streaming video and subscription-based services. If you look at AT&T and DirecTV, if you look at Spectrum, Charter, really they're waiting for the infrastructures to go in so they can make that flip. In fact, in
in the Midwest where I'm located, there are not data caps for most folks because fiber has no natural data cap. It all has to do with who has the infrastructure and whether or not they have their streaming services available. Well, that's interesting because the two major ISPs here in South Florida, where we are AT&T and Comcast, and both of them have a 1.2 terabit per terabit data cap. Both of them, even though AT&T is fiber. Certain states have passed legislation saying you cannot have a data cap, and I would expect that part of the infrastructure bill that's working on getting passed, that will be part of it. So there will not be data caps. Para los que no entendieron, aquí en sur de Florida tenemos efectivamente dos proveedores de servicio de Internet. Y aunque hay servicio de Internet 1 gigabit y más rápido, con fibra óptica y también con coaxial, hay límites todavía en el consumo de banda. Entonces, yo no sé cuál es la situación en cada de sus países, pero toma en cuenta que también, aunque hay límite de la banda de ancha que se puede recibir cada segundo, pero también puede existir, yo no sé, en su país sobre un límite, un tope de cuánto consumo ustedes pueden consumir a nivel mensual. En mi caso, yo estoy pagando en casa, tanto aquí en la oficina, por 250 megabits cada segundo, que no es demasiado rápido, no es insuficiente, es perfecto para nuestras necesidades. Pero mi servicio en casa yo tengo un límite de 1.2 terabits mensual. Entonces, obviamente la más cercana a 8K que estamos llegando al consumo, lo más rápidamente vamos a consumir ese 1.2 terabits al mes. Para obtener más, yo necesito pagar más mensual por mis $75 que yo pago. Entonces, nuevamente, cada país, cada ciudad, cada proveedor de servicio de Internet puede estar un poquito diferente, pero toma eso en cuenta, que hay ciertos límites. Ahora, aquí tenemos uno de los cables HDMI fantásticos. Estamos hablando de Media over Fiber Optic. Esto, como cualquier otro tipo de cable HDMI estándar, es plug and play, no requiere energía. Es el estándar. We're talking about the HDMI 2.1 certification here, right? Yes. Yeah. The 2.1 certification, but actually all of those have all of them are plug and play and all of them have no power required. Yep. Entonces estamos hablando de la cable HDMI certificado de la versión HDMI 2.1, que es la última generación, no hay ningún problema. 8K, 48 gigabits cada segundo. Y nuevamente, el límite aquí en este caso no es el fibra óptica, pero sino los electrónicos que existen dentro de la cabeza del HDMI. ¿Okay? Las ventajas es que con el core siendo fibra óptica en vez de cobre, podemos enviar 48 gigabits cada segundo más distante, hasta 50 metros, sin tener que usar un extensor. Tenemos el alta banda ancha, 48 gigabits cada segundo. No hay problemas de interferencia, RMI, EFI, EMI y RFI, disculpa, electromagnetic interference y radio frequency interference, no existe dentro de cable fibra óptica porque no es susceptible a electricidad. Estamos solamente pasando luz, no electrons. Entonces es fundamentalmente diferente. Y hay menos puntos de fallas que extensores. Y en ciertas ocasiones es menos costoso. La diferencia entre este cable fibra óptica y la competencia es que estamos usando un cable de vidrio, no de plástico. Hay algunos otros fabricantes que están usando lo que están diciendo que es cable fibra óptica, pero aunque sí es óptica, no es fibra, no vidrio, es plástico. Y con esto estamos usando vidrio. Entonces, más clarito, menos problemas y no a través de tiempo se va a discolorear, que a veces se encuentra que plásticos se discolorea un poquito más amarillo. Eso no se va a suceder con esos. Se nota que aquí hay
HDMI 2.0, hay versiones también 2.1, 48 gigabits uncompressed, esa es la parte importante, 8K, 60 frames, imágenes cada segundo. Pero nuevamente, como estaba comentando con el chart de Meridio, aunque sea 8K 60, no necesariamente es 444, eso se depende. Tome eso en cuenta, que no es solamente un punto de falla del cable, pero también la fuente y también el audio video receiver y también el proyector y o el televisor. Certificado, nuevamente, no hay ningún problema. What are some of the certifications or the work that you do with HDMI certification? What makes you guys special with regard to these certs, Cameron? Yeah. So in order to achieve an HDMI certification directly from HDMI.org, you not only have to be able to demonstrate a perfect eye pattern diagram, meaning that the signal is pristine, but you have to also be able to send all of the parts of that HDMI stream, which is, for 8K and HDMI 2.1, things like eARC and Dolby Atmos and all the different refresh rates. It has to be perfect over that distance. So it's actually a pretty hard thing to do. And it's not even an independent certification or a self-declared. It is actually HDMI looking at your product and making sure it performs. That's what we had to go through. That's what we had to actually, not only pay for, but also prove. And that's what we did. Right. Entonces, la certificación aquí no es por una empresa de tercero. Estamos hablando de una certificación hecha por HDMI directamente, que no todas las otras empresas se pueden conseguir y tiene que mostrar cada diferente especificación de ese cable. Enhanced Audio Return Channel, la distancia, banda de ancha, entre otros, Dolby, etcétera. Entonces, eso no es algo tan fácil de conseguir y no todas las otras empresas lo tienen. Se nota aquí que también hay extensores USB y también extensores de DisplayPort en caso que lo hace falta. Otra ventaja de estos cables es que, digamos que se lo instale hoy en día. 8K, 48 gigabits cada segundo, excelente, fantástico, pero el próximo estándar sale y el cliente quiere cambiarlo. En vez de tener que sacar el cable y botarlo sin usarlo, recuerda que el límite aquí no es el cable fibra óptica, normalmente es el electrónico. Entonces, podemos cortar, reterminar usando herramientas estándares de cable fibra óptica, ponerlo con un extensor que es en el futuro que todavía no existe y debería funcionar, porque solamente estamos enviando luz. Entonces, al cambiar los puntos finales, en vez de HDMI, en este caso se nota que son conectores LC. Entonces, al cambiarlo, se puede conectarlo a un tipo de extensor que es ya listo para esa siguiente especificación y listo. No tiene que sacar el cable y poner nuevo cable. No. Cortar, reterminar, conectar, etcétera. Listo. Entonces, eso es exactamente lo que estamos viendo en pantalla ahora. Hoy día estamos usando cable HDMI, USB, DisplayPort, pero en el futuro posiblemente una conexión directa. Puede existir que en el futuro hay una conexión fibra óptica directamente al televisor. No sabemos. O una conexión fibra óptica directamente al AVR, asumiendo que AVR sigue en existencia. O un tipo de procesador directamente. No sabemos. Eso es el punto. Que en el futuro hay muchas cosas que se puede cambiar. La banda de ancha, la importancia de él, nuevamente, como hemos comentado anteriormente, es que hoy en día el estándar por defecto es 4K. Más y más vamos a encontrar 8K. Llegaremos a un punto, creo yo, que el ojo promedio de la persona no se puede encontrar una diferencia porque obviamente nuestros ojos es el límite. Aunque superemos la cantidad de píxeles en un monitor, pero el ojo no se puede distinguir la diferencia entre un 16 y un 32K, digamos, porque por una variedad de razones. Entonces,
pero la banda de ancha todavía es importante, súper importante. La diferencia fundamental de nuestros ojos se puede distinguir mejor entre brillancia que colores. Entonces vamos a ver más y más la tecnología avanzando y banda de ancha, pero vamos a llegar a un punto que, bueno, posiblemente la tecnología sigue avanzando, pero nuestros ojos no puede ver la diferencia. Igual con los oídos en cuanto al audio. Pero necesitamos estar listos para el futuro. Eso es el punto. Algo interesante, eso yo he encontrado más para un evento, pero también por si acaso necesitas instalar un cable con Armor, que puede ser por Direct Burial, puede ser por cualquier diferente razón, sea no hay un conducto y tiene que instalarlo directamente desde el concreto y tú quieres tener un poquito más fuerza en ese cable tactical. Aquí tenemos una opción. Tenemos varias diferentes extensores de HDMI a través de fibra. Puede ser algo rapidito. Este primero es HDMI a través de 1000 pies, que es un poquito mayor de 300 metros. Eso es simplex, single mode o multimode, pero es simplex. Eso quiere decir solamente un hilo es necesario con conector LC en cada lado. El siguiente que se encuentra no solamente es extensor HDMI, pero también se manda infrarrojo y RS232 hasta 1000 pies usando duplex, que son dos hilos de fibra, sea single mode o multimode, ambos con conector LC. Y el siguiente, la diferencia es la distancia. Entonces, se puede usar LC o SC, disculpa, LC exclusivamente, pero en vez de duplex, single mode o multimode, con single mode podemos llegar hasta 6 millas, que la distancia 6 times 1.6. Estamos hablando de casi 10 kilómetros, que es mucha distancia. Eso nuevamente estamos hablando de los electrónicos. Recuerda que los electrónicos es lo que normalmente se determina la distancia. Con multimode, el límite típicamente es, dependiente del cable, es entre 1000 y 1500 pies. Si requiere algo más de 1000, normalmente estamos recomendando usar el single mode y con single mode podemos llegar a 70 kilómetros sin problema. Toma en cuenta que ustedes en el Caribe, pero también ustedes que están en Sudamérica, Centroamérica, ustedes están conectados típicamente al resto del mundo a través de cables fibra óptica en el Caribe que están debajo del mar. Y eso es normal. Entonces estamos hablando de mucho más de 70 kilómetros. Y hay nuevos cables fibra óptica que están mandando debajo del mar todo el tiempo. Hay algunos proyectos interesantes que Facebook, por ejemplo, está hoy en día poniendo cables transpacífico a través de, bueno, los Estados Unidos, California, hasta Hawái, hasta Japón. Imagínate, esas distancias son mucho más que 70 kilómetros a través de cables single mode. Entonces, es bien interesante las distancias que podemos llegar. Tenemos también fibra a RJ45. Entonces, si necesitamos distancia que cobre no cubre, podemos convertir cobre a fibra y después fibra a cobre de nuevo. En este caso, estamos evitando la parte de un switch. Entonces, si necesitamos un punto a punto, no hay ningún problema, pero también podemos hacer la misma a través de IP caso a caso. Tomar eso en cuenta. Aquí tenemos, Cameron, is this bidirectional, this fiber, to and from? Yeah, absolutely. Anything that's network-based is totally bidirectional. And these two ports are both bidirectional, so it's not like one is transmit, one is receive. They are both bidirectional. This is like a miniature switch.
But are we designed to connect to the network here or point to point? Nope, it's designed to connect to the network, so it's fully Okay. network compliant. Ok, entonces en eso, disculpa, yo estaba equivocado. En este caso, este producto está diseñado a trabajar a través de la red. Entonces, por ejemplo, si tienes un switch que no tiene fibra óptica, tú tienes, por ejemplo, un XGS de Luxel, que es solamente un puerto sencillo, un switch sencillo de 8 puertos gigabit. Aquí podemos extender sin tener que comprar un switch manejado y tener un costo sumamente alto. Aquí tenemos algo bien interesante también que me gusta. Ustedes, si me conocen, sabes que soy bien fanático de los switches de Luxel. Yo me encanta la marca y todo lo que se hacen, pero algunos limitantes que tiene Luxel es que los switches menores en tamaños no tienen una conexión fibra o puede ser que no hay PoE. Entonces, aquí tenemos un gigabit switch con 4 puertos PoE. No es inteligente, no es manejable, pero también sí hay conexiones cable fibra óptica. Entonces toma en cuenta que el puerto número 5 aquí es para enlazar diferentes switches, o donde dice optical 2 es también para enlazar switches. In this case, Cameron, we can do between optical 1 and optical 2, or optical 1 and port number 5, we can do daisy chaining of switches, right? Absolutely. That's what this is designed for, and that's what makes it really unique. Entonces, podemos, por ejemplo, conectar optical número 1 a otro switch, optical número 2 a otro switch con fibra, y una combinación optical número 1 y el puerto número 5 a diferentes switches, que es también fantástico, excelente oportunidad. Y también PoE Plus, entonces estamos hablando de 30 watts cada canal, cada puerto. What's the bank on this? Because I'm noticing that it's PoE Plus being 30 watts per, but do we have a full 30 times 4, which would be 120 watts on this? Yeah, it's the full backplane, so each channel is going to support 30 watts. Perfecto, entonces tenemos 100%, podemos poner 30 vatios cada puerto en cada puerto del switch de esos 4. Lo que yo he encontrado es que la gran mayoría de productos que estamos conectando por medio PoE no hace falta 30. Más que nada estamos hablando de cámaras PTZ con LEDs de iluminación infrarrojo. Esos son lo que normalmente requiere puertos PoE Plus, 30 vatios. Pero a veces se encuentra una cámara que requiere 20 y PoE regular no lo aguanta. Entonces aquí no hay ningún problema también. Hay un excelente Fiber Optic Resource Guide que está diseñado para ustedes. Por favor, de ir a la página web de TechLogix, TL Networks. En vez de el inglés, hay un ajuste en cuanto a la página web, en cómo se lo escribe. Si no se encuentra, por favor, de escribirme en nick@ave-export.com. Absolutamente un placer de servirles cualquier cosa que lo hace falta. Pero hay una excelente guía de cómo funciona. Y eso es lo que queríamos enseñar a ustedes hoy día. Pero también, si me da una oportunidad, déjame ir a la página de TechLogix rápidamente, TL Networks. Hay algunos otros productos que son fantásticos. Los patch cables, que son excelentes. Los table grommets y the undersurface connection points, que son excelentes. Aquí tenemos cables ya predeterminados en caso que lo hace falta dentro de un switch. A veces por razones de costos, aunque un cable ya predeterminado puede ser un poquito más costoso que un cable que ustedes tienen que fabricar, pero es más costoso en cuanto a mano de obra, porque ustedes tienen que terminarlo. Entonces, a veces, dependiente de necesidad, tenemos la habilidad de usar cable ya predeterminado. También lo que me encanta aquí es que hay diferentes table grommets. Estos grommets, aunque no se puede apreciar por la foto, es aproximadamente el diámetro una tarjeta de negocio. Estamos hablando de 4 pulgadas. We're talking about a 4-inch diameter on here, right? No, it's actually smaller than that. It's
it's the standard furniture size, which is like 2 3/8 inches. But then they come with a trim ring that'll allow them to fit into a larger 4-inch grommet if needed. But the actual circle itself is from side to side. Is that 2 3/8 or is that 4? Yes, the actual circle would sit on top of the table. So yes, that is larger. Yeah. Entonces, el hueco que se potre dentro de la mesa es menor de 3 pulgadas, pero el círculo que se encuentra en la parte visible es 4 pulgadas diámetro. Entonces, hay diferentes opciones que tenemos aquí, que sea VGA con audio, DisplayPort, HDMI, USB con audio, también algunos cargadores. Esto, si me acuerdo bien, estamos hablando de 10 amperios. What's the voltage on the USB? It's 10 amps. Is it 5 volts? Yeah, it's more than, it does support 5 volts. It's variable. So it depends on what the device is looking for. Most USB devices are looking for 5 volts, but like MacBooks, they actually have a faster or higher draw. And it'll support that. It will, yeah, all the way up to 10 amps. Awesome. Entonces tenemos un cargador aquí variable que es excelente y multiuso. Esto es exclusivamente para cargar. Y también tiene el Xiaomi 4-button controller que funciona. I'm on the wrong place. Cameron, guide me to the Xiaomi. Here it is. Que funciona con este sistema. And these Xiaomi, this also works with the table grommet too, no, doesn't it? Well, you can put systems together if you desire those systems. Typically, these are the little grommets are going to be used with under table switches, which you can get to under products, and then the table grommet insert system. So right next to that, if you go over to room systems. Oh. There you go. Yep. Aquí tenemos diferentes sistemas que son económicos para ustedes. Hay una variedad, por ejemplo, en este caso es 3 entradas y una salida HDMI. Y en este caso, donde ustedes no quieren ningún tipo de integración, necesitamos una solución menor de $1,000 instalado. Ese $1,000, y nuevamente, eso es un promedio dependiente del sistema. Precio sugerido al público aproximadamente está ya instalado y no requiere ningún tipo de integración. Obviamente nosotros vendemos URC y queremos que ustedes también compran URC, que es un sistema fantástico, pero a veces el presupuesto no lo aguanta. Entonces, aquí tenemos una solución para un boardroom o un sistema económico así, para una clase también puede funcionar, que es Power On, Power Off y Select Me. Nada más. Es tan sencillo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el table grommet que tiene la entrada HDMI y dice un botoncito que dice Show Me, muéstrame. Eso se manda un señal al switch para decir, ok, cambia a mí como fuente. Nada más. Nada más. Do you remember the MSRP on just a simple kit here? A simple kit like this, the MSRP is going to be around $500-600. Entre $500 y $600 solamente para este sistema. Y se nota que aquí nuevamente hay las entradas HDMI, la salida HDMI y también la conexión para mandar el comando de control. Seleccióname, por ejemplo. Este kit viene con los 2 table grommets, pero se puede comprar un tercero para la tercera entrada HDMI. En caso que requiere extensiones, se puede usar extensiones o los cables HDMI con fibra embutido adentro. Y ya tiene sus extensiones sin mayor costo. Nuevamente, $1,000 instalado. Eso quiere decir, y yo no sé cuál es su mano de obra, sus costos de mano de obra, pero yo creo por un sistema sensible que alrededor de $1,000 instalado para un cliente solamente requiere el televisor o el proyector. Y casi listo. Hay también algunos otros extensiones que son aquí para enseñarte. Tenemos los Specification Cards, SP, que es el convertidor LC a la entrada de fibra óptica, los extensores, pero también hay algunos aquí, los extensores de fibra y de cobre y algunos switchers y splitters que son muy excelentes, sencillo, bien económicos,
What's our total warranty on these products, Cameron? Is it 1 year or 3 years? 3 años de garantía. Y normalmente podemos aprobar destruir en campo para que no tienes que hacer ningún tipo de devolución a los Estados Unidos. Aquí tenemos un splitter 1x4. Aquí tenemos unos switchers sencillos y también hay algunos matrices sencillos que se encuentran. Entonces, eso es lo que queremos enseñarles hoy día. TechLogix, una familia de productos bien robustos y accesibles también. Con una garantía de 3 años, es uno de nuestros favoritos como marca. Sí, y Tomás, un muy buen, excelente punto en cuanto a la variedad de productos, pero también si no tienen acceso a la página web, por favor de ir a nuestra página web para que se puedan bajar la lista de precios o contactar su vendedor, que sea yo, nick@ave-export, o uno de los vendedores, Jorge Ocampo, Jorge Vera, para contactarles, para conseguir acceso a nuestra página web donde se puede bajar la lista de precios 24/7. Eso es lo que más me fascina, porque lo que han hecho TechLogix es tener un producto de buena calidad sin sacrificar la calidad a un precio bien accesible. Una cosa también interesante, where are we looking at the different adapters that you guys have that license for? The adapter ring? Yeah. Yep. If you go to products, those are underneath the HDMI adapter rings under furniture accessories. Furniture accessories. Aquí están. Eso también es un cable bien interesante. And you guys are the proprietors of this? You guys have the patent on this? Yeah, there's 2 companies, Liberty AV and us. We're the main ones that are working with it. So it is a patent. It is very well controlled, and it's very popular worldwide. Eso se encuentra en casos que requiere diferentes tipos de conexiones, pero no quiere un switch de 9 puertos, para darte un ejemplo. Esto es un adaptador. De un lado es HDMI, pero el otro lado puede ser USB-C, Apple, Micro HDMI, Mini HDMI, VGA, DVI, USB, Mini DisplayPort, que solamente se conecta. Tiene este anillo por razones de seguridad para que estos diferentes adaptadores no crecen piernas y caminan y una persona se olvida de llevarlo. Entonces siempre está conectada al cable HDMI. Solamente tiene que desconectar el que no estás usando y conectar el que quieres usar. Y hay una variedad de opciones dependiente de necesidad. Algunos con más, algunos con menos. Entonces aquí tenemos una solución excelente que no tienes que incrementar la cantidad de entradas en el switcher o en la matriz, porque en realidad solamente va a usar una a la vez. Y aquí tienes la flexibilidad de tener una conexión HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, DVI, VGA, sin tener que tener todas esas conexiones físicas en la misma matriz o switch. Entonces, es otra solución muy excelente que te lo recomiendo.